Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien esté presente en este programa, que sea Él quien lo conduzca, quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue al corazón. Y te decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de la vida que nos propone Jesús, ¿verdad? Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando conocemos el Evangelio, vamos viendo un nuevo estilo de vida. Es una filosofía de vida diferente, donde tenemos que aprender a pensar de acuerdo al creer de Dios, tenemos que aprender a hablar y a purificar nuestras palabras, porque muchas veces están nuestras palabras muy contaminadas con todo lo que aprendemos del mundo. E inclusive muchas veces nos acostumbramos a hablar mal. A veces no es la forma en que decimos, sino cómo lo decimos. También tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque no tenemos que herir al prójimo. Y nosotros, para poder llegar a Dios, tenemos que pasar indefectiblemente por el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Tu próximo, todas las personas que Dios permite que lleguen a tu vida. Y también tenemos que aprender a obrar para que lo que nosotros hagamos, nuestras obras, den frutos agradables al Padre, para que podamos entregarle eso. O sea, cuando nosotros oramos contrariamente a todo lo que aprendemos en el Evangelio, nosotros no le podemos entregar a Dios. O sea, si yo estoy haciendo algo mal, si llevé algo ajeno, ¿cómo le voy a entregar a Dios ese fruto malo? Tengo que entregarle lo bueno. Por eso la palabra de Dios nos muestra un estilo de vida diferente. Y nosotros tenemos que aprender justamente a hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. Por eso en este programa vamos a hablar de cómo tiene que ser nuestra vida con Jesús para que todo lo que hagamos sea del agrado de Él. Y vamos a leer una partecita de Colosenses 2, que es una de las cartas que escribió a los Colosenses San Pablo, donde nos va hablando, ¿verdad?, de cómo tiene que ser la vida del que le sigue a Jesús. Y dice: quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que jamás me han visto. Porque San Pablo, cuando escribe estas cartas, estaba preso, ¿verdad? Y entonces él estaba con sus luchas y estaba preso porque él realmente en un principio había sido un gran perseguidor de los cristianos, y en este momento él ya había cambiado, había tenido su encuentro con Jesús, verá, como hablamos en otro programa, y entonces tenía que también reparar todas las cosas malas que hizo, y había mucha gente que ni siquiera creía en él, ¿verdad? Y por supuesto, aquellos que eran sus adeptos anteriormente y ahora después del cambio de San Pablo, entonces obviamente tampoco lo querían, ¿verdad?
Bueno, entonces dice que tenemos que comenzar así. Dice, pido que tengan ánimo, que estén unidos estrechamente en el amor, procurando alcanzar todas las riquezas de una plena comprensión y que logren penetrar el secreto de Dios que es Cristo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Primero es ánimo. A veces la vida nos quiere llevar para abajo y tenemos que tomar las fuerzas de Dios. En el capítulo 1 de Romanos dice, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Entonces tenemos que tomar el ánimo de Dios. Y es importante que estemos, como bien dice acá, estrechamente unidos en el amor, que recemos los unos por los otros. Porque necesitamos la oración uno por otro. Y también tenemos que tratarnos con amor con todas las personas que Dios pone en nuestro camino. En cada una de esas personas tenemos que dejar un sello de amor, procurando alcanzar, dice, todas las riquezas de una plena comprensión. ¿De qué riquezas nos habla? No nos está hablando acá de riquezas materiales, sino nos está hablando de las riquezas espirituales. Todo lo más valioso que nosotros tenemos no tiene un precio material. Nuestra vida no tiene precio porque es un regalo de Dios. Nuestra salud no tiene precio. La salud, como bien dice en el Salmo 62, viene de Dios. También nuestra familia, esas personas con quienes convivimos, donde ninguno es perfecto, todos somos imperfectos, pero tenemos que aprender a querernos, a amarnos, a respetarnos y a mirar lo bueno, porque a veces miramos solo lo malo. Y al mirar lo malo, entra la tentación para juzgar, criticar y muchas veces hasta condenar. Y también tenemos que aprender a vivir en paz. Qué importante es vivir en paz y darnos cuenta que esas son las mayores riquezas que el Señor nos entrega. Aparte de la sabiduría y aparte de que aprendamos a tener entendimiento de las cosas de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que procurando alcanzar todas las riquezas de una plena comprensión y que logren penetrar el secreto de Dios que es Cristo. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, a medida que más leemos y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, más aprendemos. Y quizás leas 4 o 5 veces un mismo capítulo de un evangelio y siempre vas a tener algo nuevo que aprendiste y vas a decir, ¿cómo no me di cuenta la vez anterior? Porque el Espíritu Santo nos va revelando. Y justamente ese es el secreto de Dios. Siempre hay algo nuevo que el Espíritu Santo nos muestra y cómo nos va concediendo esa sabiduría que nos lleva a entender las cosas desde la óptica de Dios, a entender la vida desde la óptica de Dios. Porque el mundo tiene sus criterios y ese es el que hemos aprendido. Pero la palabra de Dios nos enseña algo absolutamente diferente. Y Jesús, por eso dice el secreto de Dios que es Cristo, porque Jesús es palabra de Dios. Entonces ahí podemos llegar a entender, ¿verdad?, profundamente todas las enseñanzas que Jesús nos va dando a través de los 4 evangelios, donde Él nos muestra y nos hace llegar a ese conocimiento que es la base para que podamos tener una vida con Dios. ¿Por qué digo es la base? Porque el conocimiento te da el discernimiento, la capacidad de poder entender las cosas de Dios, la capacidad de poder separar lo que viene de Dios y lo que muchas veces el hombre lo inventó. Y también ese conocimiento nos lleva a analizar profundamente la palabra de Dios para poder
comprender desde la óptica de Dios, pero también comprender nuestra vida y analizar nuestro interior, mirarnos con esa luz de Cristo donde vemos cómo realmente somos. Porque en el mundo muchas veces perdemos más tiempo mirando la vida ajena que mirando la propia. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar si ni siquiera sabemos qué tenemos que cambiar? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso les decía, el conocimiento nos abre ese discernimiento para que nos enfoquemos hacia nosotros mismos y dejemos de mirar afuera. Porque la única vida que nosotros podemos cambiar es la propia. Yo no puedo cambiar la vida ni de mi marido, ni de mis hijos, no puedo. Ellos tienen que querer. Cada uno en su libertad decide acercarse a Dios y dejarse transformar por Dios. Pero nosotros sí. Nosotros, cada uno de nosotros, si le damos espacio a Dios, si queremos hacer las cosas con Dios, si realmente abrimos las puertas de nuestros corazones y queremos que Jesús entre a habitar ahí sí vamos a aprender todo lo que Jesús nos quiere enseñar y cómo el Espíritu Santo nos va dando esa riqueza, porque realmente es una riqueza, la sabiduría para poder entender las cosas de Dios con Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios y estábamos hablando, ¿verdad?, de la vida que tenemos que tener para vivir de acuerdo a Jesús, o sea, esa vida con Jesús, ¿verdad? Y estábamos analizando el capítulo 2 de Colosenses, de las cartas a los Colosenses. Entonces vamos al versículo 4 y dice, se lo digo para que no se dejen engañar por discursos hechos para seducir. Aunque estoy corporalmente ausente, mi espíritu está con ustedes y me alegro al ver esta comunidad bien ordenada y con una fe firme en Cristo. Hay tantas teorías engañosas hoy día, hay tantas ideologías nuevas, que cuando Dios no está en la vida y en el corazón de las personas, todo eso puede arrastrar al ser humano a apartarle de Dios. ¿Por qué? Y porque el desconocimiento, por eso hablábamos de la importancia del conocimiento, el desconocimiento le lleva al ser humano para cualquier lado. Dice en el capítulo 4 de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y realmente al no estar ese Dios de vivencia, no hablamos de que conocemos a Dios, de que vamos quizás los domingos a misa, de que recemos, pero cuando no está esa vivencia de la palabra de Dios, van a aparecer muchísimas teorías engañosas y discursos que pueden apartar al ser humano de Dios. Inclusive hay muchísimos libros que se contraponen a la palabra de Dios y mucha gente se va, lee, cree y termina haciendo cosas contrarias al querer de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Pero para muchos es aburrido. Sin embargo, si supieran la riqueza y el tesoro que es conocer la palabra de Dios, quizás su pensamiento sería diferente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con todas esos discursos o esas grandes charlas donde se pagan miles de dólares para poder asistir y sin embargo no hablan de nuestro Dios vivo. Y cuando la palabra de Dios es gratis para todo el mundo, porque bien dice Jesús, ¿verdad? Gratis lo habéis recibido y gratis lo tenéis que dar. Entonces es muy importante conocer.
es muy importante que cada cosa que vaya conociendo de la palabra de Dios, cada instrucción que vaya teniendo y que vaya meditando y analizando con cada una de nuestras vidas, lo vayamos poniendo en práctica, porque eso va a mantener nuestra fe firme en Cristo. El mundo nos quiere hacer tambalear. Como bien dice la palabra de Dios, el diablo es el dueño del mundo. Entonces quiere apartar al ser humano de Dios y quiere hacerle caer en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el medio por el cual el diablo puede destruir al ser humano, que es creación de Dios y que es demasiado amado por Dios. Entonces, solamente cuando nosotros decidimos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y aferrarnos a Dios y hacer las cosas con Dios, y no quiere decir que no caigamos, hasta muchas veces caemos, pero la diferencia entre el del mundo y el que conoce la palabra de Dios, el que conoce se da cuenta que cayó y pide perdón a Dios y vuelve. Y el del mundo se acostumbra al pecado. Por eso dice, ¿verdad?, que tenemos que tener una comunidad también. Es muy importante formar parte de una comunidad. Para eso están dentro de las iglesias, encontramos grupos donde podemos estudiar la Biblia, también encontramos movimientos donde se está creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y hay muchas comunidades donde Jesús es el Rey, donde Jesús está, donde está su palabra, donde podemos ir llevando adelante todo el conocimiento que vamos recibiendo de la palabra de Dios y vamos fortaleciéndonos en la fe, porque a medida que más nos fortalecemos en la fe, más nos damos cuenta de que Jesús está aquí con nosotros, hoy, en todo momento, que nunca nos deja solo, porque Él es así. Él está siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades, de todo lo que nosotros tenemos que tener en la vida, todo lo que es importante para Dios, no lo que es importante para el mundo, porque muchas veces el ser humano se crea sus importancias, pero para Dios lo importante es justamente todo lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Por eso dice, tengan por regla suprema a Cristo, Jesús el Señor, como se los enseñó, permanezcan arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Las obras que hacemos, qué importante es analizar qué producimos en nuestra vida. Y cada día nosotros tenemos que tomar un tiempo donde nos analicemos lo que estamos haciendo. ¿Es agradable a Jesús o no? ¿Lo que estamos haciendo lo haría Jesús o no? Y también nos habla aquí San Pablo de algo muy importante, que es aprender a dar gracias a Dios. A veces pensamos que las cosas que nos suceden, que solo levantarnos cada día con salud y tener un día tan hermoso para disfrutar es normal. Pero sin embargo, todo en nuestra vida, todo lo bueno que nos ocurre, es regalo de Dios. Y tenemos que tomar conciencia de esos regalos que Dios nos da. Desde el levantarnos, desde el tener vida, tener salud, poder compartir con nuestras familias, el aprender a vivir en paz, la convivencia en paz es tan importante. A veces el ser humano vive peleándose porque sale el sol, porque no sale, por cualquier problema. Y no puede llegar a ser feliz si falta la paz. Por eso es importante dar gracias a Dios todos los días. Las gracias producen gracias, es decir, cuando nosotros le damos gracias a Dios, también eso produce bendiciones en nuestras vidas. Y es tan importante para Dios ser agradecido. Algo que tenemos que aprender es que dentro de nuestra oración diaria tenemos que tener un tiempo
donde no haya pedidos, sino donde demos gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Gracias por tal o cual cosa que te pedí, me concediste. Gracias, gracias. Pero a veces el gracias no está, sino solamente es pedido, 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 pedido. Y Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso demos gracias y acostumbrémonos a ser coherentes en nuestra vida, a darnos cuenta de la obra de Dios en nuestra vida y a dar gracias por el privilegio de haber encontrado a Jesús. Porque dice en el capítulo 6 de Juan que antes que nosotros le busquemos a Jesús, el Padre ya nos llamó a nosotros. Y nosotros por eso tenemos que darle gracias también a Dios. Porque aún con nuestros pecados, con nuestra vida de tal o cual manera, quizás apartados de Dios y haciendo las cosas contrarias a Dios, Él, que nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre, nos llama para que seamos parte de su rebaño. Y nosotros pudimos escuchar ese llamado. Entonces tenemos que dar gracias por eso, porque al escuchar el llamado pudimos decir que sí. Y fíjense que nos muestra en el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, esos 10 leprosos que fueron sanados y solamente uno de los 10 volvió a dar gracias a Dios. Y Jesús valoró muchísimo ese gracias. Y nosotros también tenemos que acostumbrarnos a decirle gracias, Dios mío, por todo cada día. Porque siempre Él quiere lo mejor para nosotros, nunca va a querer lo malo. Sin embargo, el diablo sí está mirando para ver cómo hacernos caer, para que la tentación llegue a nuestra vida, para que nosotros caigamos en el pecado y nos apartemos de Dios. Entonces aprendamos a decir gracias, Señor. Dice después, cuídense de los que quieran atraerlos con teorías engañosas. Esas no son más que enseñanzas de hombres que parten de teorías filosóficas y no se inspiran en Cristo, pues en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal, y al estar en Él ustedes también están colmados. Él es la cabeza de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Entonces, cuidado con todo lo que el mundo nos propone. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque cuando nos proponen algo, sea charlas, sean conferencias, sean ideologías, todo tenemos que traspasar por la palabra de Dios. ¿Eso es algo que le agrada a Jesús o no? ¿Eso va contradictoriamente a la palabra de Dios o no? Y ahí donde puedo tomar la decisión, si es que quiero permanecer con Jesús. Porque al acercarnos a Él, nos pide que haya coherencia de vida. Y esa coherencia de vida implica vivir de acuerdo al Evangelio. Y en el mundo hay muchísimas tentaciones. Y muchas veces el ser humano se deja llevar por todo aquello que no conduce a Dios. Y finalmente la vida de la persona queda destruida. Entonces tenemos que hacer las cosas con Dios y tenemos que tener esa capacidad de poder ver de acuerdo a los ojos de Dios y no dejarnos llevar por tantas ideas erradas que hoy están por todos lados. Hay que saber algo. Vivimos en un mundo donde nos quieren hacer ir hacia una corriente que está absolutamente alejada del plan de Dios. Entonces, si el mundo va hacia la izquierda, nosotros tenemos que ir hacia la derecha, porque la palabra de Dios es la que nos tiene que marcar el camino que tenemos que seguir. Y así es como vamos a poder llegar a estar siempre con Cristo. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Hablábamos de cómo tiene que ser nuestra vida con Jesús y estábamos leyendo Colosenses. Entonces nos va diciendo en el versículo 13, dice: ustedes estaban muertos por sus pecados y porque no estaban circuncidados en su cuerpo, pero Dios le dio la vida junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas. ¿Qué es lo que mata el pecado? El pecado mata nuestro relacionamiento con Dios y nos aparta de Dios. No es que Dios se aparta de nosotros nos apartamos de Él. Entonces el pecado viene realmente a apartarnos de Dios y a dejarnos a expensas del mundo. Y cuando nosotros le conocemos a Cristo, conocemos la palabra de Dios, porque Jesús es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios entra en nuestra vida, en nuestros corazones. Nosotros tenemos que llegar al arrepentimiento de todos nuestros pecados. Para eso está el sacramento de la confesión. ¿Y qué ocurre cuando nosotros nos vamos a confesarnos y hacemos un buen análisis de conciencia y hacemos una buena confesión? Ese espíritu nuestro que estaba muerto por el pecado vuelve a recobrar la vida. Por eso dice: ustedes estaban muertos por el pecado, pero Jesús, que nos perdonó todas nuestras faltas, canceló nuestra deuda. Dice en el capítulo 1 de Isaías: aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Y ese es el amor que nos tiene Dios, el darnos la oportunidad de una vida nueva con Él. Y Jesús viene a mostrarnos cómo tenemos que hacer y arrepentirnos de corazón, porque una cosa es que yo me dé cuenta que hice mal, que es el reconocimiento del pecado. Pero el reconocimiento del pecado no es el arrepentimiento. Puedo reconocer que mentí, por ejemplo, pero no estar arrepentida. Tengo que llegar a ese arrepentimiento, y el arrepentimiento es un sentimiento de amor. Por eso es importante que nosotros aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice en 1 de Juan 4, 20 al 21, ustedes dicen que aman a Dios a quien no ven y no aman al prójimo a quien ven. Mentirosos, amen primero al prójimo a quien ven y ahí estarán amando a Dios a quien no ven. ¿Y por qué hablé del prójimo? Porque justamente contra el prójimo pecamos. Es al prójimo a quien o se miente o se roba o se critica. Es en contra del prójimo que se obra mal. Pero el Señor quiere perdonarnos todos nuestros pecados. Y nosotros tenemos que querer vivir en un estado de gracia. Estado de gracia significa vivir sin pecado. Nosotros tenemos que querer hacer las cosas con Dios. Rezar, pensar y después hablar. Rezar, pensar y después obrar. Esa es una regla práctica que tenemos que tener siempre. ¿Cómo se actúa muchas veces? Se obra, después se piensa para qué hice eso y después se reza para solucionar el problemón en el cual uno se metió. O se dice las cosas sin pensar, quizás una agresión. Después se piensa para qué le dije y después se reza para solucionar el problema en el cual te metiste de acuerdo a lo que dijiste. Y hacemos contrariamente las cosas a las enseñanzas de las Escrituras. Por eso tenemos que aprender a poner a Dios por delante. Rezar primero. Después pensar, pedirle al Señor y al Espíritu Santo cómo voy a hacer, cómo le voy a decir, cómo voy a obrar ante tal o cual circunstancia. Y después viene la práctica. Pero eso es hacer todo con Dios. Y aprendemos también, ¿verdad?, en la palabra de Dios lo que es pecado y lo que no es pecado. A veces hay personas que ni siquiera conocen los 10 mandamientos. ¿Y cómo podemos decir a Dios que amamos a Dios y ni siquiera conocemos su ley? Los 10 mandamientos son ley de Dios. Entonces tenemos que conocer
lo que le agrada a Dios, lo que dice Dios, y entender que Jesús dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos entender los males que causa el pecado en la vida del ser humano y por qué no nos tenemos que meter con el pecado. Porque el pecado siempre va a traer males a nuestra vida, eso es indiscutible. Y mientras nosotros no dejemos de pecar, el pecado ni sus consecuencias se van a extinguir. Porque las consecuencias del pecado vienen a causa de todas aquellas cosas que nosotros hacemos porque están mal ante los ojos de Dios. Y eso nos causa daño. Por otro lado, Cristo, Jesús, venció. Él venció el mal, Él venció al mundo, Él nos enseñó a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y Él nos dijo que sí se puede. Y nos mostró con su vida que se puede. Pero ¿qué valor le damos nosotros a la vida de Jesús cuando mi criterio está por encima del de Dios? No le damos valor. Y entonces no podemos decir que amamos a Dios. Entonces tenemos que aprender a poner siempre a Dios en primer lugar, que es lo que nos enseña el primer mandamiento. Amor a Dios por sobre todas las cosas. Y aprender a hacer las cosas con Dios. Él, Jesús, dio su vida por nosotros. Él nos ama. Y Él nos enseñó una manera de vivir. Jesús vino a enseñarnos la sencillez. Él nos enseñó esa necesidad del Padre todos los días. Él se levantaba y lo primero que hacía era ponerse a orar. Nada hacía sin rezar. Y a veces nosotros nos levantamos y nos vamos así nomás al mundo y nos olvidamos de ponerle en primer lugar a Dios. Él se tomaba su tiempo para darle ese primer lugar a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer también así las cosas. Primero Dios. Aunque el mundo piense diferente, aunque el mundo haga las cosas a su manera, pero por algo tenemos las escrituras, por algo tenemos la palabra. Y si nosotros queremos vencer los males, tenemos que hacerlo con Jesús. Sin Jesús no se puede. Y que vamos a exponernos a vivir una vida apartada de Dios para después vivir en medio de las consecuencias y no saber cómo salir de las consecuencias del pecado. Bueno, son cosas que tenemos que analizar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos llama principalmente a la obediencia. Y esa obediencia tiene que estar dada por mi comportamiento. Por eso hablábamos recién, ¿verdad?, de la importancia de la coherencia de vida. ¿De qué me sirve conocer toda la palabra de Dios si no la voy a poner en práctica? El conocimiento acumulado no me salva. El conocimiento es sumamente importante, pero cuando lo llevo a la práctica, porque es el conocimiento el que me va a mostrar cómo tengo que hacer las cosas con Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Vamos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos analizando el capítulo 2 de Colosenses. Y bueno, hablaba también acá y dice, por eso que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben o por no respetar las fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Todas estas cosas no eran sino sombras de lo que había de venir, pero la realidad es la persona de Cristo. No dejen que se los quiten aquellos que proponen una religión muy temerosa y que sirven a los ángeles. En realidad, no hacen caso sino de sus propias visiones
y se inflan de orgullo con sus propios pensamientos en vez de mantenerse en contacto estrecho con la cabeza, Cristo. Él proporciona al cuerpo entero alimento y unidad con un conjunto de nervios y ligamentos, haciéndolos crecer conforme al plan de Dios. Entonces, no te dejes llevar por todo lo que pueda apartarte de Dios. Que ese conocimiento que hablábamos recién te dé el discernimiento para poder saber qué agrada a Dios y qué te aparta de Dios. Que no nos dejemos llevar por el mundo. Y siempre tenemos que saber que la palabra de Dios tiene que ser la roca, nuestro cimiento de vida, sobre la cual tenemos que construir nuestra vida, porque si no nos vamos a desmoronar. Y si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no voy a poder saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Por eso bien dice acá, ¿verdad? Que hay que tener contacto estrecho con la cabeza que es Cristo. El mantenernos en oración, San Pablo lo dice en varias de sus cartas, ¿verdad? Oren en todo tiempo. Jesús nos decía que nosotros teníamos que mantenernos atentos y orando para no caer en la tentación. Tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo y no es estar rezando todo el tiempo, sino mantenernos en contacto con Dios. Es decir, hay ciertas reglas prácticas de vida que tenemos que llevarla en nuestro día a día. Por ejemplo, nunca salir de nuestras casas sin decir, Señor, que tu Espíritu Santo vaya por delante nuestro y que nos proteja tanto a cada una de las personas con quienes nos encontramos como a nosotros también, para que nosotros no le hagamos daño a ellos ni ellos nos hagan daño a nosotros. Cuando entramos en un lugar siempre tenemos que pedir que el Espíritu Santo de Dios vaya por delante nuestro. Tenemos que así mantenernos en ese contacto con Dios y siempre analizar lo que decimos, lo que escuchamos, lo que hacemos, si agrada o no a Dios. Y eso no es estar rezando todo el día, sino aprender ese contacto estrecho, como bien dice acá, ¿verdad? De tenerle a Jesús siempre presente. Y también así, cuando estamos analizando nuestra vida en todo momento, el Espíritu Santo también nos muestra cuando nosotros de repente nos resbalamos y salimos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que nos estamos apartando de Dios. Entonces ahí está, si la persona realmente se arrepiente, el pedir perdón a Dios y el volver a Dios. Perdón, Señor, y volver a Dios. Para que siempre, siempre estemos unidos a Él y nunca nos apartemos de su presencia. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que aprendamos a mantenernos en la fidelidad a tu palabra. Que aprendamos, Señor, a vivir de acuerdo a tus enseñanzas y que podamos mantenernos en la fidelidad y en la firmeza y no dejarnos arrastrar por el mundo. Danos esa fuerza que viene de ti para que así podamos estar siempre contigo. Padre Santo, bendice a todas y cada una de las personas que por algún instante durante este programa pasaron por nuestra mente y por nuestros corazones. Y aquellos que aún no te conocen, pon cerca de ellos alguien que les hable de ti, para que tú les transformes, para que tú llegues a sus vidas, para que tú, mi Dios, los cincele de acuerdo a tu querer. Y desde ya te damos gracias. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan, para que todos te tengan en sus corazones. Y desde ya te damos gracias. Y bendícenos a cada uno de nosotros, que seamos instrumentos de tu paz, de tu amor, de la alegría, Señor, que tiene que tener el cristiano. Y que nunca nos olvidemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fortalécenos en ti todos los días de nuestra vida
y que aprendamos a darte gracias, gracias y mil veces gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos regalas día a día. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.